Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Cristo expresa su autoridad y santidad. La palabra del Señor enseña de manera contundente que nuestro Dios no cambia. Él sigue hablando a su pueblo. El Señor utiliza diferentes instrumentos y personas para darnos su palabra y animarnos a perseverar ante las dificultades y adversidades del camino. No nos gustan, pero las pruebas y crisis son frases que en nuestra vida nos ayudan a crecer. Además, nuestro carácter es fortalecido y nuestra fe en el poder y cuidado de Dios se hace más sólida y segura. Es importante, pues, fortalecernos en el Señor y mantener nuestra perseverancia, ya que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero el que es fiel sería coronado con la honra y bendición que vienen de la mano del Señor. Veamos el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Consideramos, en primer lugar, la ciudad de Filadelfia, según Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La ciudad de Filadelfia era un centro de difusión del lenguaje y cultura griega, ciudad hermosa y de gran actividad comercial. Esta ciudad contaba con varios templos, uno al dios Baco, dios del vino, su culto en gran medida desordenado y inmoral. Esta ciudad, debido a su belleza, fue denominada la pequeña Atenas. Las fiestas al dios Baco que celebraban ahí se llamaban bacanales. En el mundo griego y romano, las bancales eran fiestas en honor a Baco, dios mitológico romano del vino, en las que se bebía sin medida, presentándose así un desorden en todo sentido. Las mujeres sacerdotisas del culto a Baco, organizadoras de la ceremonia, se llamaban bacantes, y el nombre ha quedado asociado a las orgías romanas de aquellos tiempos. La historia registra que este culto, en su origen primitivo, era exclusivamente de mujeres para mujeres, pero luego fueron involucrados los varones. Baco era conocido como el liberador, pues mediante el vino liberaba a la persona de su ser normal, mediante la locura, el éxtasis y el desorden sin medida. En segundo lugar, consideremos la revelación del Señor Jesucristo a esta congregación. Cristo expresa su autoridad y sanidad en el libro de Apocalipsis capítulo 3, los versículos 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre. La expresión es santo hace referencia a su naturaleza pura y el verdadero, aquel que no miente, aquel que es la verdad en sí mismo. Continuando con estas declaraciones, la llave de David nos indica su autoridad, gobierno y soberanía sobre todas las cosas y sobre todas las situaciones y, por supuesto, la llave que le permite sentarse en el trono de Israel. La congregación de Filadelfia era una iglesia pequeña en número de miembros y en recursos materiales, como podemos verlo según el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Y dice aquí: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia de Filadelfia era una congregación fiel y con una perseverancia que el Señor destaca. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la honra de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Debemos destacar y reflexionar en el término fiel. El hombre de la ciudad, Filadelfia, tiene que ver con fidelidad, pues su fundador, Atalo II, fue llamado Filadelfio por la lealtad a su hermano mayor, quien era uno de los reyes de aquellas regiones. La palabra fidelidad viene del término griego pistos, que además quiere decir digno de confianza. Esto implica evidencia probada. La fiel perseverancia te conduce al triunfo, inevitablemente. La iglesia de Filadelfia fue una congregación que, a pesar de las adversidades, permaneció en la palabra, y el Señor fue propicio a ellos, pues lo protegió de manera sobrenatural. Debemos tener en cuenta, pues es muy interesante, que en la persecución romana, esta iglesia no sufrió en la invasión musulmana, permaneció intacta, y los musulmanes la llamaron Al-Ashir, que quiere decir ciudad de Dios. En tercer lugar, se destaca la reverencia y fidelidad de la congregación. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 8, hay un acceso a nuevos niveles y victorias espirituales. La congregación de Filadelfia desempeñó un papel importante en la difusión del Evangelio en Europa. Nos habla de trascender, es decir, ir más allá, conquistar nuevos territorios y metas para el reino de Dios y la gloria de su nombre. Dios promete victoria sobre el enemigo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies,
y reconozcan que yo te he amado. En la ciudad de Filadelfia habían judíos que se oponían a la iglesia y a la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso los llama sinagoga de Satanás. No eran judíos sinceros de corazón, pero el Señor promete que ellos reconocieran en su momento a Dios en medio de la iglesia, y tal vez algunos se convirtían. Vemos pues que la perseverancia nos conduce a conquistas significadas y poderosas victorias. También Dios promete protección, según el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la honra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Una vez más, podemos ver en la Escritura que poderoso es Dios para guardar su simiente y proteger a su pueblo en todo tiempo. Por ejemplo, Dios guardó a Noé y a su familia en el diluvio, y guardó a Israel en medio de las plagas sobre Egipto. Así que no importa las condiciones más adversas del mundo, poderoso es Dios para guardar a su pueblo. En este pasaje se nos habla de la corona. Esto indica honra. Alguien coronado es alguien honrado, reconocido, valorado. El consejo de Dios es: retiene lo que tienes. Ciudad, preserva y valora lo que el Señor te ha dado. Dios recompensa la fidelidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, los versículos 11 y el 12, dice: he aquí, yo vengo pronto. Retiene lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venceré, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es muy importante destacar aquí un par de expresiones. En el primer lugar, columna en el templo de mi Dios. Era costumbre en aquel tiempo, cuando se iba a honrar a un magistrado, colocar una columna en su nombre en uno de los templos de la ciudad de Filadelfia. En segundo lugar, la frase, el nombre, indica identidad, es como un sello. Vemos 3 nombres que implica propiedad de Dios, ciudadano de la ciudad celestial y redimido por la sangre del Cordero. Reflexión final: nuestro buen Dios ha prometido no desamparar su iglesia. Él tiene grandes tesoros y bendiciones para sus hijos y espera la fidelidad de los suyos. Él espera disposición y búsqueda de parte de su iglesia. Dios honra a los que le honran y bendice a aquellos fieles de corazón. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida.
Repiten conmigo la oración de salvación para que seas salvo, para que el Espíritu Santo entre y mora en lo que tú tienes vacío en tu ser. Es el único que puede llenar ese vacío que tiene en tu ser. Y ahora comenzamos en la oración. Repiten conmigo, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, tenemos que buscar más de Dios. Estamos viviendo en el último tiempo. Cristo viene pronto, viene muy pronto para una iglesia pura y limpia. Tenemos que buscar más de Él, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todas las profecías, se están sucediendo hoy en día. Todas las plagas, las enfermedades, todos los terremotos, las guerras que hay en los países extranjeros. Todo lo que está escrito está siendo cumplido. Busquemos de Dios antes que sea muy tarde. Y con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.